darle continuidad con la unidad número 2 referida a las teorías explicativas del desarrollo humano, trabajaremos lo que son las teorías que hacen mención al desarrollo del ser humano. En esta oportunidad trabajaremos lo que son las teorías, son 5 teorías: la teoría psicoanalítica, la teoría del aprendizaje, la teoría cognitiva, la teoría contextual y la teoría evolutiva y sociobiológica. En referencia con la teoría psicoanalítica, tenemos como principales referentes teóricos, tenemos a Sigmund Freud, a la teoría psicosocial de Erikson. Esta teoría psicoanalítica abarca lo que es el tema de las emociones y las pulsiones inconscientes del ser humano. En relación con la teoría del aprendizaje, esta teoría va a estudiar la conducta observable del ser humano, ¿sí? A través del conductismo, cómo se conduce la conducta del ser humano. Entre sus principales referentes tenemos a Ivan Pavlov, a Skinner, Watson y la teoría del aprendizaje social de Arthur Bandura. En relación con la teoría cognitiva, tenemos el análisis de los procesos de pensamiento. En función a ello, tenemos la teoría cognitiva de Piaget, que la habíamos visto en la unidad número 1, la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría del procesamiento de la información. En cuanto a la teoría explicativa del desarrollo humano, la contextual hace mención al contexto histórico, social y cultural. En este punto tenemos a la teoría bioecológica de Bronfenbrenner. La teoría evolutiva y sociobiológica, considerada la evolución y la biología del comportamiento. En mención a esto trabajaremos lo que es la teoría del apego de Bowlby. Ok, entramos entonces en materia. En relación con la teoría psicoanalítica, tenemos como principal referente de momento a Erik Erikson. Este psicólogo establece 8 etapas que para él expresan la serie de competencias y conflictos de las cuales atraviesa el ser humano a lo largo de toda su vida. Él las tipifica en 8 etapas. La primera etapa, que va del 0 a los 2 años, que es cuando el ser humano está en la interacción, o sea, establece la interacción de confianza o desconfianza entre su madre o su cuidador primario, ¿sí? Y que esto va a determinar los futuros vínculos de apego con las demás personas en un futuro, ¿sí? Recordemos que la interacción o el nivel de apego que exista entre el bebé con el ser humano desde su niñez va a determinar el nivel de apego que va a tener el ser humano a lo largo de su vida. La segunda etapa es cuando el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular. Es la etapa de la autonomía versus la vergüenza y duda, que es cuando el ser humano duda, ¿sí?, de si es capaz o no. Esto influye también muchísimo en el nivel de sobreprotección que tenga el individuo o no por parte de sus cuidadores primarios, o es cuando el ser humano siente que es la parte en la que los niños dicen yo puedo, yo solito, porque se siente que es capaz de hacer cualquier cosa. La tercera etapa es la de la iniciativa versus la culpa. Se desarrolla de los 3 a los 6 años. Ahí es cuando crece el interés por relacionarse con los otros. El ser humano o el niño prueba sus habilidades y sus capacidades. En la etapa número 4 es la etapa de la laboriosidad versus inferioridad. Se va de los 6 hasta los 12 años. ¿Sí? En esta etapa el niño intenta llevar a cabo actividades por sí mismo. En esa etapa, dependiendo del nivel de sobreprotección que tenga el niño, de sus cuidadores primarios, el niño va a sentir que es capaz o no de hacerlo, ¿sí? Va a sentir que es capaz, que puede, que tiene el potencial para hacerlo, o se va a sentir inferior pensando en que no es capaz de realizar las cosas por sí mismo, o que si las realiza las va a realizar mal. En la quinta etapa, tenemos la búsqueda de la identidad versus la difusión de identidad. Se desarrolla de los 12 a los 20 años. En esta etapa, los adolescentes comienzan ya a mostrarse más independientes y buscan respuestas a preguntas como ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero trabajar? Esto le genera al adolescente una cierta confusión acerca de su propia identidad, porque es en la etapa en la que el joven está buscando qué hacer con su vida, qué puedo hacer, qué quiero estudiar, qué voy a hacer, o sea, qué va a hacer de mí el día de mañana. Como sexta etapa o sexta fase tenemos la que es la intimidad versus el aislamiento. Se desarrolla de los 20 a los 40 años. Según este autor, en esta etapa el ser humano muestra interés por relaciones íntimas que ofrezcan seguridad, compañía y confianza. Es cuando se establecen ya lazos íntimos, lazos de afectividad, de compromiso de las personas. Sin embargo, hay otras personas que optan por el aislamiento, por disfrutar, por decirlo así, lo que es soltería. ¿Sí? Séptima etapa, tenemos la etapa de la generatividad versus estancamiento. Se desarrolla de los 40 a los 80 años.
En esta etapa es cuando se dedica mayor tiempo a la familia, enorme deseo por sentirse útil y evitar el estancamiento. Se dice que o sea, de los 40 a los 60 años todavía es una etapa la etapa productiva del ser humano, donde todavía que se puede generar, no solamente a nivel económico, sino a nivel intelectual, a nivel académico, el ser humano es muy productivo. Y como octava etapa, de acuerdo a la teoría de Erikson, tenemos la integridad versus desesperación, que se da desde los 60 años hasta la muerte. Algunas personas ya luego de que salen jubiladas tienden a desesperarse porque están acostumbradas a un ritmo de vida, están acostumbradas al trabajo, a un horario, y cuando se jubilan, entonces hay algunas personas que entran en desequilibrio y en desesperación porque no saben qué hacer con tanto tiempo libre, con tanto tiempo de ocio. Entonces, ahí es donde, o sea, donde la parte social es muy importante. Si la persona a lo mejor se dedicó solamente a trabajar y no nutrió su vida social, su campo de amistades, entonces puede llegar a sentir cierta desesperación o cierto miedo hacia la muerte. Ahora bien, dándole continuidad con las teorías que es psicoanalíticas, tenemos la teoría de Sigmund Freud. Sigmund Freud desarrolla lo que son las etapas del desarrollo psicosexual en 5 etapas: la etapa oral, la etapa anal, fálica, latencia y la etapa genital. ¿Sí? Él lo desarrolla prácticamente hasta la madurez del ser humano. En la etapa oral, Sigmund Freud nos dice que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad. La zona erógena es la boca. Eso creo que lo hemos comentado en la unidad número 1, donde dice que no solo utiliza para alimentarse, sino que la succión le provoca satisfacción, ya que lo conecta con el mundo exterior. Eso lo comentábamos en la unidad número 1, donde hablábamos de que en la etapa oral el niño descubre, o el bebé descubre el mundo y se interrelaciona con él a través de la boca, ¿sí? Agarrando los objetos y introduciéndolos en su boca para poder explorar su entorno. En la etapa anal, que se extiende desde los 18 meses hasta los 3 años y medio, es donde se da el control de los esfínteres por parte del niño, o sea, lo que es control de la orina y el control de las heces. Ya el niño ya deja a un lado que los pañales, ya comienza a interesarse ya por el uso del sanitario, ¿sí? Recordemos que esas son etapas promedio, ¿sí? O sea, no necesariamente que el niño a los 3 años y medio tiene que dejar ya completamente el pañal, o hasta los 3 años y medio el niño tiene que ya controlar completamente los esfínteres. Puede ser desde muchísimo antes. En la etapa fálica se desarrolla desde los 3 hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Y la zona erógena son los órganos sexuales. Es cuando el niño se descubre, y cuando los niños descubren que tienen pene y cuando las niñas descubren que tienen vagina. En esa etapa se desprenden los complejos de Edipo y los complejos de Electra, según Carl Jung. El complejo de Edipo es aquel en el que el niño, o sea, se da en el varón, cuando el varón se enamora, entre comillas, vamos a decirlo así, o idealiza la figura materna. Y en el caso del complejo de Electra es al contrario, es cuando la niña se enamora, o lo que se dice que es cuando que su papá es el primer amor. Cuando la niña se enamora de su papá, o sea, sí, idealiza la figura paterna. En la cuarta etapa, que es la etapa de la latencia, se da entre los 5 a 6 años hasta los 12 años. Dice que se esperan los cambios fisiológicos y psicológicos de la adolescencia y durante esa etapa para la estructuración del yo, la expansión intelectual, el aumento de los conocimientos. Esta sería la etapa ya, lo que es la parte de la escolarización. ¿Sí? Es en la parte donde se dan ciertos cambios a nivel psicológico, a nivel físico de los niños y de las niñas, la parte del desarrollo, ¿sí? Hay aumento del conocimiento porque está precisamente en la etapa escolar. Y finalmente, la quinta etapa, la etapa genital. Finalizado el periodo de latencia, comienza lo que es la parte de la pubertad. La zona erógena pasa a ser los órganos genitales y se acentúa la atracción por el sexo opuesto. Estas son, según Sigmund Freud, las 5 etapas del desarrollo psicosexual. Ok, tenemos ahora lo que es la teoría del aprendizaje según Skinner. En la teoría del aprendizaje lo que se va a estudiar precisamente es la conducta observable del ser humano, es decir, lo que podemos observar, lo que podemos ver. Uno de los principales exponentes de esta teoría son Skinner, Ivan Pavlov y Albert Bandura. Skinner habla del condicionamiento operante. Él dice que el comportamiento es seguido de una consecuencia. La naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro a través de 3 mecanismos: refuerzo, extinción y castigo. Es decir, una persona puede realizar una conducta. Si la conducta
genera obviamente una consecuencia, esta sí que si es favorable, entonces se puede reforzar, es decir, que se puede repetir el día de mañana. Si la conducta no es operativa, no es aprobada, no es buena, por decirlo así, entonces se va a evitar que se repita. Y el castigo, en caso de que la respuesta no sea la favorable, ¿sí? Entonces pues se va a modificar completamente la conducta. Entonces tenemos tres mecanismos: refuerzo, extinción y castigo. En el mecanismo de refuerzo dice estímulo que sigue a una respuesta y aumenta la probabilidad de que se repita en el futuro. Positivo, que es cuando las respuestas que son recompensadas tienen más probabilidad a repetirse. Refuerzo negativo, que es cuando las respuestas que reflejan actitudes de escape a situaciones no deseables tienen alta probabilidad de repetirse. El mecanismo de extinción, que es cuando las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan, y el mecanismo de castigo, que es aquel en que las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables van a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, si un joven o un niño realiza cierta conducta y los padres aplauden esa conducta que realizan sus hijos, entonces es probable que como al haber un refuerzo de parte del cuidador primario, entonces el niño tienda a repetir esa misma conducta. Si por el contrario la conducta que es castigada o es extinguida por parte de algunos de sus cuidadores primarios, entonces lo general o lo ideal es que esa conducta no vuelva a repetirse. Tenemos a su vez la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. Este psicólogo dice que es la capacidad de aprender observando un modelo o recibiendo instrucciones sin experiencia directa del individuo. Esta teoría se basa en dos supuestos. Uno, que la conducta humana es aprendida, no es innata. Y dos, que gran parte del aprendizaje es asociativo y simbólico. La teoría de Albert Bandura enfatiza sobre la importancia de observar y modelar los comportamientos, actitudes y reacciones emocionales de los demás. La conducta de una persona se modifica como resultado al observar, escuchar o leer. Los modelos pueden ser reales o simbólicos. El modelo a imitar es valorado positivamente por el observador. Esta teoría se basa en 4 aspectos importantes, 4 pasos: atención, retención, reproducción motora y motivación. Entonces podemos evidenciar aquí en las imágenes que tenemos en la lámina, como por ejemplo un niño está observando cómo alguien golpea a otra persona a través de su televisión. Si ese es el modelo que el niño observa, es probable que tienda a repetir lo que él está observando. Por el contrario, si vemos en la imagen de abajo que están las 4 personas leyendo, sentadas leyendo, la conducta que se pudiese modelar o imitar, en todo caso, es al ver a sus papás, o a sus padres, o a sus tíos, o a sus jugadores primarios, o a las personas que tengo al lado leyendo, que la persona tiende también a realizar esto. ¿Sí? Porque es el ejemplo de imitación que tiene la persona. En la parte de abajo aparece un muñeco, ¿sí? Que es un experimento que realizó Albert Bandura, que se llama el muñeco bobo. Este experimento consistió en lo siguiente: colocaron a unos niños a observar a un adulto que estaba dentro de un espacio. En ese espacio estaba el muñeco bobo. Y habían 3 grupos control. Uno de los grupos control, el adulto golpeaba al muñeco. Sacaron al adulto y al ingresar a los niños, un grupo vio cuando el adulto golpeaba al muñeco, otro grupo vio que jugaba con el muñeco y otro grupo vio que el muñeco permanecía ahí tranquilo y el adulto no hacía nada. Evidentemente, los 3 grupos hicieron exactamente lo mismo. El grupo de niños que observó cómo el señor golpeaba, cómo el adulto golpeaba el muñeco bobo, tendieron a repetir la misma conducta, es decir, golpear al muñeco bobo. Mientras que los niños que vieron, o sea, que simplemente compartieron el espacio con otros juguetes, sencillamente ignoraron el muñeco y continuaron con sus actividades normales. Y el grupo de niños que observó cómo el adulto jugaba, también interactuaba, pero pacíficamente, con el muñeco, así igualmente lo hicieron. Entonces, el aprendizaje social de Albert Bandura nos hace mención a cómo, observando, o sea, a través de la observación, se modelan conductas de otras personas. La teoría conductista de Iván Pavlov. Este psicólogo dice, lo denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. El condicionamiento clásico también
se denomina modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociación. En este experimento se encuentra estudio de Iván Pavlov en el año 1927, el cual lo realizó con perros, con animales. Se estudiaron distintos estímulos para tener respuesta de los animales. Esta misma teoría fue adoptada por Watson y Skinner en Estados Unidos, implica en la psicología y en los cambios de comportamientos y refleja la adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia. Es decir, en estos experimentos, Iván Pavlov lo que hacía era que colocaba el alimento al perro. El perro, si tenía hambre, se acercaba, comía. Luego, Iván Pavlov comenzaba a hacer sonar una campana y colocaba el alimento. Entonces, el perro comenzó a asociar, a relacionar el sonido de la campana con el alimento. Automáticamente, el perro, al escuchar la campana, empezaba de una vez a salivar. Entonces, ¿por qué la asociación? Porque ya el perro estaba acostumbrado, por decirlo así, estaba condicionado a que al sonar la campana ya sabía que lo que venía al siguiente era el alimento. Inclusive, en más de una oportunidad, él hacía sonar su campana y no le daba alimento para ver cuál era la reacción del perro. Automáticamente, al escuchar la campana, como ya el perro estaba condicionado, el perro lo que hacía automáticamente era comenzar a salivar. Entonces Pavlov introducía sus alimentos para que el perro los consumiera. Entonces, ahí él demostró con su teoría que existe una conexión entre el estímulo, que era la campana al sonar, ¿sí? Y el reflejo que existía por parte del perro, que era salivar automáticamente al escuchar el estímulo, porque ya el perro lo relacionó con que al sonar la campana, próximamente, pues ya venían los alimentos. La teoría cognitiva. Esta teoría analiza los procesos de pensamiento. La teoría cognitiva de Piaget, la sociocultural de Vygotsky y la teoría del procesamiento de información forman parte de las teorías cognitivas. Iniciamos con Vygotsky. Este psicólogo ruso nos dice que él propone la teoría del aprendizaje social según la interacción social, según cómo se ve la interacción de la persona con el contexto con el cual se desenvuelve. Se limita a cierto rango en cualquier edad y puede ser a nivel interactivo, de acuerdo a lo que los individuos con quienes interactúan, de acuerdo a nivel estructural, en la cual él dice que influye muchísimo a la familia y la escuela, o sea, el entorno directo de la persona, y a nivel cultural, a través de la sociedad en general. Se proyecta a lo que el sujeto debe lograr en el futuro. De acuerdo a esta teoría, Vygotsky sostiene que gran parte del aprendizaje adquirido es producto de la interacción del individuo con su entorno, con la sociedad. Por lo tanto, juega un papel fundamental las relaciones que se establecen con padres, familiares, compañeros y la cultura en general. Partiendo de esta teoría, la base del aprendizaje está asociado a la experiencia e interacción con otras personas. A pesar de que los niños nacen con un repertorio básico de habilidades que le permiten su desarrollo intelectual, tiene muchísimo que ver la interacción que haya del individuo con su entorno. El aprendizaje es producto de la interacción social, padres, ¿sí? Padres, familiares, compañeros, escuela, ¿sí? Todo eso va a influir en el desarrollo cognitivo del ser humano, además de las creencias. Recordemos que lo que son las partes de las creencias culturales, la parte de la parte social de su entorno es muy importante y, o sea, en función de eso va a formar parte del conocimiento, de los pensamientos y de lo que una persona considera que está bien o que está mal, de acuerdo a la cultura en la cual se desenvuelve. Ok, tenemos la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que también la habíamos visto en la unidad número 1. Como ustedes ya saben, Piaget establece 4 etapas por las cuales atraviesa el ser humano desde que nace hasta el punto que llega a ser un adulto. De los 0 a los 2 años, que es la etapa sensoromotora, ¿sí? Que el aprendizaje se da mediante los sentidos y la interacción con otros objetos. La etapa preoperacional, que se da de los 2 a los 7 años, en el cual se da el desarrollo de la función simbólica, el lenguaje oral y escrito. El lenguaje de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años, que es en la etapa de las operaciones simples, como la reversibilidad, ¿sí? Que ya es posible la ejecución de operaciones mentales simples, y finalmente las operaciones formales, que se da de los 11 años hasta la adultez, es cuando se da el pensamiento lógico abstracto, inductivo y deductivo. ¿Sí? Entonces podemos ver ya las 4 etapas del desarrollo. Mediante los sentidos y la interacción con los objetos, en la sensoromotora, se lleva a cabo el desarrollo de la función simbólica, el lenguaje oral, luego posteriormente el lenguaje escrito, las etapas concretas, que ya es posible la ejecución de operaciones mentales simples, y la etapa de operaciones formales, de los 11
años en adelante. Esto es según Jean Piaget, eso creo que ya lo habíamos visto en la unidad número 1. Ok, dándole continuidad tenemos la teoría del procesamiento de la información. En esta teoría dice que es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos que obtiene de su entorno. El procesamiento de la información empieza con la recepción de estímulos a través de los sentidos. A continuación codificamos esa información de forma activa por tal de otorgarle significado y poder combinarla con la que almacenamos en la memoria a largo plazo. Y finalmente se ejecuta la respuesta. Es tal cual como un sistema de procesamiento de información de una computadora, tal cual, ¿sí? El mecanismo de entrada, lo que es el input, es la percepción, la entrada de la información a mi psiquis. ¿Cómo voy a procesarla yo? ¿Cómo la voy a interpretar? Y en ese momento mi cabeza o mi conducta, mi cuerpo, genera una respuesta. Y el out, que es el lenguaje de computación, sería la salida, sería la respuesta que se genera, tal cual. La memoria sensorial, la atención y la percepción, cómo yo percibo algo, esa información queda almacenada a corto plazo, ¿sí? Que es el contenido, la información que se almacena a corto tiempo, y si la información tiene un significado, que es significativa para mí, entonces se va a alargar o se va a almacenar o va a permanecer en memoria a largo plazo. Dice, la memoria es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. Desde este enfoque consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. En esta teoría nos hace mención a cómo se procesa y cómo se almacena la información dentro de nuestro cerebro. Ok, tenemos ahora la teoría contextual del proceso histórico, social y cultural, que es la teoría bioecológica de Bronfenberg. Este teórico divide clasifica en varios niveles lo que es el sistema, el entorno del ser humano. El microsistema, mesosistema, ecosistema y macrosistema. La teoría ecológica de los sistemas de Bronfenberg consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influye en el cambio y su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Es decir, cómo todos esos sistemas en los que está el ser humano interactúan entre sí y modifican la conducta del ser humano. A nivel de microsistema tenemos que es un escenario en el que el individuo pasa un tiempo considerable, es decir, por ejemplo, su hogar a nivel de mesosistema involucra vínculos entre otros microsistemas, ¿sí? Entre pequeños espacios en los que el individuo pasa cierto tiempo considerable. El ecosistema en el que influyen en los que los alumnos y maestros experimentan en el contexto diario. Por ejemplo, ecosistema sería, por ejemplo, lo que es la familia extendida, la iglesia, la interacción que tienen ellos con el medio ambiente, el mismo sistema de gobierno que se maneje donde esté el individuo expuesto, y el macrosistema, que es cómo involucra la extensa cultura en la que tanto alumnos como maestros viven, incluyendo los valores y costumbres de la sociedad, ¿sí? Que es la parte del sistema religioso, los valores sociales y cómo influye todo eso en la conducta del ser humano. Y finalmente tenemos lo que es el cronosistema. Se refiere a las condiciones sociohistóricas de desarrollo de los alumnos o el desarrollo sociohistórico del ser humano, ¿sí? El cronosistema hace mención a cómo el sistema o cómo la sociedad ha ido evolucionando en ese sistema y cómo eso influye en el ser humano. Tenemos la teoría evolutiva y sociobiológica que considera la evolución y la biología del comportamiento. Es planteada por Wilson en 1975. Se centra en las bases evolutivas y biológicas de la conducta y está influenciada por la teoría de la evolución de Charles Darwin, que hace mención a que el ser humano ha ido evolucionando y que va evolucionando. Dice, se alimenta de hallazgos de antropología, ecología, genética, etología y psicología evolutiva para explicar el valor adaptativo o de supervivencia de una conducta para el individuo o la especie. Según Charles Darwin, las especies se han desarrollado a partir de procesos relacionados de supervivencia del más apto y de selección natural. Las especies con rasgos aptos son las que se adaptan más fácil para su ambiente, sobreviven y se reproducen. Aquellos que son menos aptos o que se adaptan no tan fácilmente, no lo hacen, es decir, no tienden a sobrevivir ni a reproducirse.
Así, mediante la reproducción, las características más adaptativas se seleccionan para heredarse a generaciones futuras, mientras que las que son menos adaptativas se extinguen completamente. Entonces, esto habla de la teoría de la evolución y del comportamiento del ser humano, cómo el ser humano se va adaptando a las circunstancias que se van dando en el entorno donde él se desarrolla. Y, lamentablemente, el ser humano, el que no se logra adaptar, pues entonces simplemente que no sobrevive o no se reproduce, o simplemente las conductas que no son adaptativas simplemente se extinguen. Ok, tenemos la teoría evolutiva del apego de Bowley. Bowley sostuvo que así como los recién nacidos están totalmente indefensos, ellos vienen con una programación genética que busca expresamente apegarse a su madre y asegurarse así la supervivencia. Como el apego temprano es el modelo para las relaciones futuras, su capacidad determinará si el niño aprende a confiar en los demás o a sentirse valioso y seguro en la sociedad. Bowley dice que el amor de la madre durante la infancia es tan importante para la salud mental como las vitaminas y las proteínas para la salud física. Los bebés y las madres están programados biológicamente para crear un vínculo de apego recíproco que durante el periodo crítico de la vida del niño, sobre todo en las primeras 24 horas. La ruptura de este vínculo durante el periodo crítico provoca graves daños permanentes en el desarrollo del niño, ya que el apego es una parte integrante de la naturaleza humana. En ese sentido podemos hablar de la teoría del apego en cuanto a que, a ver, genéticamente venimos siendo bebés, estamos indefensos, estar apegados a la madre. Por eso los bebés se sienten tranquilos cuando están en contacto con sus progenitoras. Sí, porque simplemente sienten el olor, por eso quieren, siente que es cuando las mamás ponen a los bebés en la cama o en la cunita y los bebés de una vez lloran. Bueno, porque se sienten indefensos y quieren sentir al lado el calor de su madre. Entonces, esta teoría también hace mención a que en función de cómo se dé el apego en la niñez, va a ser el tipo de apego que va a tener el ser humano cuando sea un adulto. Si va a ser apego seguro, apego evitativo, ¿sí? O sea, de acuerdo al nivel de apego que haya recibido por parte de sus cuidadores primarios desde su niñez. Ok, ya para darle fin a esta unidad número 2, tenemos entonces como una actividad, realizar un informe escrito sobre las teorías explicativas del desarrollo humano, algo breve. El mismo va a tener un porcentaje del 25% y la fecha para la entrega es el 12 de octubre del 2021. Espero haber sido lo más explícita posible en cuanto a las teorías explicativas del desarrollo humano. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.